Organismos internacionales. Bueno, definición. ¿Qué es un organismo internacional, no? Se llama organismos internacionales u organizaciones internacionales a todas aquellas asociaciones o grupos organizados cuya área de acción se extiende más allá de la frontera de un estado o nación. Que bueno, poseen una estructura orgánica permanente, centrada en el cumplimiento de algún tipo de objetivos en torno al bienestar común. Estas agrupaciones internacionales muy bien estructuradas, independientes de los estados, en donde actúan y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios, integracionistas, etc. Se encuentran sujetas al derecho público internacional, que posee una capacidad jurídica, en algunos casos capacidad autónoma de obrar. Bueno, hay tipos de organismos internacionales. Existen diversas formas de clasificar los organismos internacionales, algunas de ellas propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, que viene a ser la ONU, en base a su naturaleza y el modo en que se constituye. Generalmente esto significa distinguir entre las que poseen representación del Estado y las que no. Entre ellas tenemos organizaciones internacionales gubernamentales, que viene a ser la OIG, que son aquellas conformadas por diversos estados que se comprenden a cooperar y adherir las líneas de la organización a través de emisarios que hablan en su nombre frente a sus negocios o asociados. Por ejemplo, la ONU. Organizaciones internacionales no gubernamentales, que es la ONG, son aquellas que no están conformadas por los estados, sino por actores privados, agrupaciones sociales, organizaciones humanitarias o ecológicas sin fines de lucro, que actúan en distintas regiones como alternativa a los poderes estatales. Otra forma de clasificación distingue entre los organismos de tipo permanente, que poseen historia propia, y aquellos no permanentes que surgen para resolver un episodio puntual y luego desaparecen. Bueno, funciones de los organismos internacionales. Los organismos internacionales pueden cumplir determinadas funciones de acuerdo al espíritu al que obedecen y a las necesidades puntuales de los Estados miembros, procurando siempre una acción concertada, aunque a veces unilateral, y en torno al bien común. Algunas de sus funciones pueden ser como la resolución pacífica, como ven, la regulación conjunta del desarrollo científico-tecnológico, lucha contra la pobreza, limitar el poder de los estados, propiciar acuerdos económicos. Bueno, en resolución pacífica de disputas, es la mediación en ocasión de conflictos, por ejemplo, para evitar la guerra, establecer un comité de veedores en una situación crítica, servir de espacio neutral para el debate. En regulación conjunta del desarrollo científico-tecnológico, de vez en cuando se hace necesario debatir los alcances de una tecnología o saber y poner normas para la protección de la humanidad o para conservar ciertos talentos éticos de un descubrimiento puntual. Lucha contra la pobreza. La cooperación económica y la ayuda humanitaria se pueden efectuar de manera conjunta y coordinada para lograr mayores resultados en caso de desastres naturales, ¿no? Crisis humanitarios o secuelas de la guerra. Limitar el poder de los estados. A través de la vigilancia conjunta, los estados miembros se comprometen a adherir ciertos códigos políticos y humanitarios, ya que, bueno, en este caso de violarlos podrían ser sancionados por la organización. Propiciar acuerdos económicos para impulsar el desarrollo conjunto regional mediante el libre mercado entre regiones o los pactos económicos de diversas naturaleza. Bueno, acá he puesto listado de algunos organismos internacionales porque la verdad son varias, ¿no? Pero voy a mencionar lo más importante. Tenemos primeramente a la ONU, que viene a ser la Organización de las Naciones Unidas, creada en el término de la Segunda Guerra Mundial, para suplir la fallida Liga de las Naciones, que tiene como un objetivo fundamental servir de espacio neutro para el debate entre las naciones y así disolver las disputas entre ellas sin llegar a la guerra o brindar a los conflictos una acción diplomática en presencia del resto de los países del mundo.
¿no? Bueno, países que lo que forman esto son Brasil, Argentina, Bélgica, Chile y etc., ¿no? Organización Mundial de Trabajo, que viene a ser la OIT, perteneciente actualmente a las Naciones Unidas. Este organismo, creado en 1919 y consolidado en 1947, persigue el mejoramiento de las condiciones laborales mundiales mediante la creación y fomento de lugares de trabajo, la regulación mínima de las condiciones, la prohibición y la persecución y la percusión del trabajo infantil o trabajo forzoso, ¿no? Ahora, el Banco Mundial. Esta organización opera en todo el globo, propiciando el desarrollo de los distintos países mediante políticas de asesoría estratégica, fomento educativo, préstamos y financiamiento de proyectos o simplemente supervisión de iniciativas internacionales de desarrollo. Bueno, la UNESCO, que viene a ser la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Ciencia y la Cultura, ¿no? Se trata de un organismo adscrito a la ONU, fundado en 1945, con el propósito de patrocinar la democratización del saber, preservar el legado de la humanidad y fomentar el aprendizaje en las ciencias. Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, que bueno, ya es muy conocida, ¿no? Por todos, por este caso del coronavirus y todo, ¿no? También adscrita a las Naciones Unidas, es una organización de alcance mundial que vela por el combate contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los países en vía de desarrollo, la atención de las epidemias y salud preventivamente en general, lo cual incluye la condena a ciertos productos, servicios o actividades, como lo que está pasando hoy día mismo, ¿no? En el Perú con este virus y todo, ¿no? Organización Mundial del Comercio, que viene es la OMS, la OMC, que está acá. Se trata de la única organización internacional que contempla las normas vigentes en el comercio internacional, velando por el mejor entendimiento posible entre productos, consumidores y exportadores de bienes y servicios. Fondo Monetario, que es la FMI, Organización Financiera Internacional con sede en Washington, Estados Unidos, nacida en 1944, como una forma de tutelar económicamente a los países en desarrollo. Sus labores han sido fuertemente cuestionadas, ¿no? Durante las últimas décadas, especialmente debido al sesgo de la institución que favorece a los países desarrollados y al fomento de la llamada economía neoliberal en el países del tercer mundo. Organización de los Estados Americanos, que viene a ser la OEA, ¿no? El principal foro político disponible para los estados del continente americano, con capacidad para presión diplomática y también financiera en caso de algunos países miembros que incumplan los lineamientos fundamentales de la organización en cuanto a derechos humanos y al apego en la democracia. Bueno, yo investigué también que la FAO, ¿no? La FAO viene a ser, las siglas corresponden a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que bueno, se trata lógicamente de un organismo perteneciente a la ONU, especializado en las actividades internacionales de producción de alimentos. ¿Con qué fin es el FAO? Bueno, con la misión primordial de acabar con el hambre en el planeta. Su lema es el Fiat Panis, es decir, hágase el pan en latín. El FAO actualmente internacionalmente como un foro neutral en el que discutir y negociar asuntos relacionados a la generación, comercialización y distribución de alimentos en el mundo. Ya, mis, eso es todo. Excelente. Buenos días, profesores. El día de hoy voy a exponer acerca de los organismos internacionales. Mi nombre es Jessica Flores. En principio, son instituciones de desarrollo cuya meta es reducir la pobreza, promoviendo el desarrollo sostenible a través de asistencia técnica y apoyo financiero. Tenemos dos tipos de organismos internacionales: los gubernamentales y los no gubernamentales. Los gubernamentales o estatales y los no gubernamentales o privados. Los gubernamentales son aquellas conformadas por diversos estados que se comprometen a cooperar y adherir las líneas de organización a través de emisarios que hablan en su nombre frente a socios o asociados. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas.
En organizaciones internacionales no gubernamentales, como mencioné anteriormente, son privados, aquellas que no están conformadas por los estados, sino por actores privados, agrupaciones sociales, organizaciones humanitarias o ecológicas, sin fines de lucro, que actúan en distintas regiones como alternativa a los poderes estatales. Por ejemplo, tenemos a la Organización Mundial del Comercio, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Interamericano del Desarrollo. Empezaré con las instituciones. Tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial para suplir la fallida Liga de las Naciones. Tiene como objetivo fundamental servir el espacio neutro para el debate entre las naciones y así solventar las disputas entre ellas sin llegar a una guerra, o brindar a los conflictos una opción diplomática en presencia del resto de los países del mundo. Además, tiene comisiones especializadas en el fomento de la cultura, igualdad y la educación y la salud. Esa imagen representa a la ONU. Siguiente tenemos al Banco Mundial, o BM. Esta organización opera en todo el mundo, principando el desarrollo de distintos países mediante las políticas de asesoría estratégica, fomento educativo, préstamos, financiación de proyectos o simplemente supervisión de iniciativas internacionales de desarrollo. Luego tengo al FMI, Fondo Monetario Internacional. Esta institución es muy cuestionada debido a que dice que solamente apoya a los países desarrollados y no a los que están en vía de desarrollo o a los países tercermundistas. Es una organización financiera internacional con sede en Estados Unidos, Washington, nacida en 1944, cuya forma de tutelar económicamente a los países de desarrollo. Su labor es fuertemente cuestionada, como mencioné anteriormente. Ahora tenemos a la Organización Mundial del Comercio, o OMC. Es una organización que se trata de la única en que contempla normas vigentes en el comercio internacional. Vela por el mejor entendimiento posible entre productores, consumidores, exportadores de bienes y servicios para la actividad comercial sea más justa, benéfica y equitativa. Aquí participan los Incoterms, que son 11, en el comercio internacional. El siguiente es el Banco Interamericano del Desarrollo, o BID. Es un organismo financiero que ofrece préstamos internacionales a gobiernos nacionales, municipales, provinciales, así como a sociedades civiles y empresas privadas, en pos del crecimiento y apoyo de iniciativas que permiten la diversificación económica en las Américas. Ahora tenemos a la OEA, o Organización de los Estados Americanos, principal foro político disponible para los estados del continente americano, con capacidad para presión diplomática y también financiera en caso de que alguno de sus países miembros incumpla los lineamientos fundamentales de la organización en cuanto a derechos humanos y apego a la democracia. Ahora tenemos a la Organización Mundial del Trabajo, OIT. En esta organización encabeza la lista por el trabajo infantil México. Pertenece a un actual de las Naciones Unidas, este organismo creado en 1919 y consolidado en 1947. Persigue el mejoramiento de las condiciones laborales mundiales mediante la creación y fomento de lugares de trabajo, regulación mínima de las condiciones, la prohibición, persecución del trabajo infantil o trabajo forzoso. Esta organización apoya a los trabajadores a que realmente se cumplan las 8 horas de trabajo y se le pague el salario mínimo legal. Tenemos a la Organización Mundial de la Salud, fuertemente cuestionada actualmente debido a la demora en la llegada de la información sobre la COVID-19, haciendo que muchos países importantes como Estados Unidos dejen de apoyar o respaldar a esta organización. También adscrita en las Naciones Unidas, es una organización de alcance mundial que vela por el combate de enfermedades, el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los países en vías de desarrollo, la atención de las epidemias, la salud preventiva en general, lo cual incluye la condena a ciertos productos, servicios o actividades. Tenemos finalmente a la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. Se trata de un organismo adscrito por la ONU, fundado en 1945, con el propósito de patrocinar la democratización del saber, preservar el legado de la humanidad y fomentar el aprendizaje de las ciencias. Uno de los planes más conocidos que designa es la designación patrimonial que otorga a los lugares particularmente insignes históricamente, o patrimonio de la humanidad. En este caso, en Perú, tenemos al Parque Nacional del Manu, Machu Picchu, Caral, Huascarán, entre otros. Muchas gracias. Muy bien, Jessica.